15. Desde el versículo 21. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra la de los terrenales. Versículo 21. Ya empezamos el capítulo 15. El tema del capítulo 15 es la resurrección de los muertos y está continuando, ¿no?, lo que la vez pasada ya habíamos visto. Y uno de los puntos principales era, por ejemplo, el versículo 12, para volver a recordar, dice, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto quiere decir que entre los hermanos o entre los creyentes de Corintios había algunos que creían que no había resurrección. ¿Cómo se entiende eso? Algunos pensaban que no, nosotros vivimos solamente esta vida y una vez que termina esta vida se acabó todo. Ya no hay más nada, ya no hay más vida eterna, ya se acabó. Por eso hay que disfrutar la vida en este tiempo. ¿Quiénes eran los que creían eso? Algunos que estaban dentro de la congregación de los corintios. Nosotros sabemos que también en el judaísmo existe una rama que no cree también en la resurrección. ¿Y qué es creer en la resurrección? Creer en la resurrección es creer que a pesar de que vos mueras, un día vas a levantarte otra vez. Con esa esperanza te morís. Si vos crees que al morirte se acabó todo, entonces, como dice aquí, somos unos miserables entonces. O sea, vivimos nomás. Bueno, ese era el tema como arrancaba. Después, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Primer punto, si es que no resucitan los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces, ¿cómo podemos llamarnos creyentes, cristianos? Hoy nosotros escuchamos, hay gente que se va a misa, se va a la iglesia, se va a, celebra San Juan, celebra Santa Rita, San Patricio, todos los santos creen. Tuve una oportunidad de compartir con una persona y me hablaba de todos los santos. San esto, san aquello, que todas las bendiciones que le dan los santos cuando él le prende vela, así me hablaba. Y yo no le estaba discutiendo nada de eso. Pero después estuvimos charlando un tema y cuando hablamos de la resurrección, pega la cena ahí de acuerdo. Eso es lo que yo no creo. Se muera la gente más, no, ya opámame. Ya una vez que muere, ya. Yo no creo eso que va, o ponga hierita, pega falso. Entonces,
Es que tiene sentido todo lo que cree entonces. Porque su objetivo, ¿cuál es? La bendición en esta vida nomás. Entonces vos le pedís a estos santos y te bendicen en esta vida. Entonces yo le llegué a preguntar, entonces, ¿dónde vos crees que están estos santos? Si estos santos también eran, que voy a llamar santos, ¿no? Eran también personas. Ellos murieron también. Sí, pero ellos eran santos. Ellos eran santos y ellos están en un lugar especial, ¿no? Y después me dijo que cree que uno se va al cielo y se queda allá ahí. Se convierte en ángel hasta ahí nomás. Y bueno, y esa es la respuesta que dan comúnmente las personas. Y que creen la mayoría. Terminó nuestra vida, se acabó la felicidad. Bueno, si esto es así, entonces no tiene propósito nuestra vida en esta tierra. Simplemente nacemos para sufrir, para ver morir a nuestra gente, para ver morir a nuestro padre o en algunos casos a nuestro hijo, o en nuestro caso a nuestro pariente, para tener dificultad en la vida, para tener enfermedad. Para eso nomás vinimos al mundo. Y de vez en cuando también pasar algún momento de diversión no tiene entonces mucho valor, que digamos. No hay diferencia con Manchita y Luna y los Michi. Igual nomás nuestra vida entonces. Mientras estamos vivos, disfrutamos y todo ese no es el objetivo de Dios. Por algo podemos pensar, por algo podemos ir, nuestra mente divaga hasta el último rincón. Bueno, esto es lo que hablábamos la vez pasada. Si es que entonces no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, no existe el cristianismo entonces. Bueno, ya cuando comenzamos el versículo 21, primero el 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero en resucitar fue el Mesías y en demostrarnos cómo va a ser la resurrección. Cuando Jesús apareció a sus discípulos, ellos tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. No puede ser porque el que muere, ya muere. A pesar de que ellos saben que va a haber una resurrección, pero ellos no podían creer en ese momento porque ellos entienden que la resurrección va a ser al final de los tiempos. Pero ahí le estaban viendo ya a Jesús resucitar fuera de tiempo. O después cuando comprendieron que era Jesús, ellos pensaron que ya estábamos en el tiempo de la resurrección. Pero faltaba. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús a ellos para que crean que Él era, que había resucitado? ¿Quién se acuerda que le denme comida, le dijo? ¿Tienen algo de comer? Y les dieron pescado y miel. Y también le dijo, tóquenme. Un fantasma no tiene, ¿qué dijo él? Carne ni hueso. ¿Qué tenía Yeshua cuando resucitó? Carne y hueso. Si tenía, no sé, no es el tipo de carne y hueso que nosotros tenemos ahora. No podemos decir qué tipo es, ¿no? Pero la Biblia menciona, es un cuerpo glorioso y celestial. Y con ese cuerpo, ¿cuánto tiempo estuvo Yeshua en la tierra? Jesús. 40 días. Estuvo por Galilea, estuvo por todos los lugares enseñando y predicando la palabra. Quiere decir que esos 40 días también estuvo desayunando, almorzando, cenando y compartiendo con las personas. Y más de 500 personas le vieron, dice. Algunos ya duermen, dice. Así está hablando acá el apóstol Pablo. Entonces, él estuvo con nosotros. Nosotros vimos cómo fue crucificado y también estuvo con las personas. Hay testigos, dice. Así está mencionando aquí. Ahora el versículo 20 empieza diciendo, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí el apóstol Pablo, para hacerle entender por qué el Mesías tenía que resucitar de los muertos, por qué había muerte, por qué tiene que morirse una persona, le está explicando ya desde el comienzo, una vez más, él a dónde va, a la Torá, a la ley, a los mandamientos, a lo que está escrito en el libro de Moisés. Un hombre pecó y por causa de ese hombre llegó la muerte a todas las personas. ¿Qué es la muerte? La muerte es cuando nuestro nefesh, nuestro alma, se divide, ¿no? Se separa y queda solamente un cuerpo ahí, inservible. Cuando nuestro ser, nuestra alma es nuestro ser. O sea, medio no cuadra lo de decir nuestra alma. Porque yo soy mi alma soy yo. No puedo decir mi alma se fue allá y mi cuerpo se fue allá, no. Al salir el alma, salí yo. Y lo que quedó fue un cascarón.
Esa es la realidad. Entonces, mi ser verdadero, mi vida verdadera es mi alma, mi nefesh. ¿Qué era el nefesh? Una vida inteligente, una vida nefesh, que razona, que calcula, ¿no? Sí, bueno, pero eso, ¿qué pasó? No, si cuando nosotros entendemos muy bien, Dios le dio poder, le dio autoridad y le dio decisión a Adán cuando le dejó en el huerto de Edén. ¿Y qué hizo Adán? Precisamente como tenía el poder de decidir, decidió entregar ese poder al diablo. Él decidió. Y la consecuencia de eso, ¿cuál era? La muerte. Dios le había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí le había hablado, ¿no? Sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Dios le dio un mandato, una ley, y el diablo le hizo transgredir. Al transgredir la ley, entonces, él le entregó el poder al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al transgredir los mandamientos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Le estamos entregando el poder de nuestra vida al diablo. Entonces, para que él gobierne, para que él maneje, para que él controle. Y el resultado de eso es la muerte. Eso es lo que la Biblia explica. Entonces, por causa de Adán, nosotros todos hemos heredado la muerte. Por causa del pecado que cometió Adán. Entonces, por eso estábamos muy afligidos y desesperados. Pero después apareció el Mesías, que trajo, primero pagando el precio del pecado. ¿Por qué Él nos puede dar otra vez la vida pagando el precio del pecado? Entonces, ¿qué nos trajo Adán? La muerte. Por eso es que todos morimos. Todos un día tenemos que morir, sí o sí. ¿Qué nos trajo el Mesías? La vida. Entonces, lo que nos trajo el Mesías es la resurrección. Entonces, para que exista la resurrección, antes tiene que haber la muerte. Solamente hay un ejemplo que menciona la Biblia, es que en caso de que el Mesías venga por segunda vez, y yo estoy todavía vivo, entonces yo voy a sufrir un cambio, una transformación. Es lo mismo, este cuerpo va a dejar de ser y va a aparecer un cuerpo glorificado. En este momento, las almas de todos los que han muerto confiando en ese cambio, confiando en esa segunda venida, están en descanso. Están descansando. Pero en un abrir y cerrar de ojos, serán despertados al sonar la trompeta. Escucharán todo y serán despertados. Ya con cuerpo glorificado. Bueno, continuemos. Nosotros, para tener más referencia a eso, podemos leer Romanos 5:12 y Génesis capítulo 3, ¿no? Ya ustedes conocen bien, ahí habla, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bastante ya conocemos ese tema. Y Génesis 3 también. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, está hablando de la resurrección. Y esto es muy importante y vamos a atender muy bien este orden. Cristo las primicias. O sea, lo primero que va a resucitar conforme a esta resurrección eterna es el Mesías, el Rey, el soberano, el ungido, el elegido, la cabeza. Por eso Él es la cabeza. ¿Esto ya se cumplió o no? Cristo las primicias ya se cumplió. Por eso Él era la fiesta de Bikurim, de primicias, se conmemora la resurrección del Mesías. Es el comienzo de muchos que van a levantarse. ¿Qué es lo que se hacía en la fiesta de las primicias, la fiesta de Bikurim? Se traía las primicias de tu cebada. Y cuando vos le traías al sacerdote las primicias de tu cebada, ¿qué representa esto? A partir de ahora va a haber montón de cebada. A partir de ahora. Eso significa. No es que esto es lo único que tengo. No, a partir de ahora, esto es el comienzo, de aquí va a venir más. Cuando Yeshua resucita, Él es el comienzo de otros que van a resucitar detrás de Él. Por eso están pensando, ese es el orden. Después, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son estos que son de Cristo? Los que son del Mesías, los que han confiado en su reino. ¿Se acuerdan del ladrón que estaba al lado de Jesús? ¿Qué dijo él? Señor, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino.
Jesús que le dijo, cierto te digo que hoy no, hoy te digo, eso es lo que está diciendo ahí, estarás conmigo en el paraíso. Tú estás ya consagrado para estar en mi reino. Tú ya eres de mí, tú ya eres mi propiedad. ¿Qué decía el apóstol Pablo cuando hablaba acerca de su ser? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí. Quiere decir que él también se considera de Cristo. Entonces, todos los que empezaron a creer en el ungido, en el Mesías, pertenecen a Cristo y murieron con esa confianza. Nosotros somos de Cristo. Entonces, cuando él aparezca por segunda vez, dice, va a traer también, va a resucitar también a todos esos que eran, que murieron confiando en él. Esto es la primera resurrección. ¿Sí o no? La primera resurrección. ¿Dónde está Cristo? Y después vamos a ir a mirar, está Cristo en Apocalipsis, ¿no? La primera resurrección. Bueno, tenemos entonces el segundo orden, ya los que confiaron en Jesús. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y acá es algo muy importante. Versículo 25. Porque preciso es que Él, ¿qué dice ahí? Reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Preciso es que el Mesías reine. Y esta es la tercera orden. La tercera resurrección va a ser luego del reino, dice. Luego del reino. Así está escrito. Vamos a mirar un poco esa orden de resurrección y después vamos a mirar unos textos que hablan nuevamente acerca de este reino. Porque este reino es la clave para entender este punto. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, a partir del versículo 1, empieza hablando acerca de los 1000 años. El tiempo en que el Mesías va a reinar para restaurar la tierra. Y es importante que entendamos esto, el reinado del Mesías va a ser para restaurar la tierra. Así está escrito aquí. Vamos a ver cómo dice. ¿Cómo arranca este reino? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este reino comienza con el apresamiento de Satanás. Entonces, para que reine el Mesías, hay que quitarle al que hasta ese momento estaba reinando sobre la tierra, al que se le había entregado el poder por causa de la desobediencia de Adán. Adán le entregó el poder a Satanás. Satanás tenía dominio sobre todas las cosas. En el mismo libro de Efesios está escrito que él es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. También cuando él se enfrenta con Jesús en el desierto, él le dice, a mí se me dio y yo tengo autoridad. Así él dice. Entonces, mientras él esté gobernando este sistema, el Mesías no puede reinar. Entonces, lo primero que hace el Mesías cuando empieza el reinado, ¿qué es? Aprésenlo, arréstenlo. No puede haber dos líderes o no. No puede haber dos cabezas. Solamente debe haber una cabeza. Entonces, el que tiene más fuerza ordena el apresamiento. Un gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1000 años estuvo preso. Y lo arrojó al abismo y le encerró y puso un sello, su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y acá dice debe ser desatado, quiere decir no es que él se escapó, sino que a propósito se le va a desatar para que cumpla una función. Quiere decir que este señor diablo solamente está siendo usado como instrumento para la voluntad de Dios. Por eso, aprésenlo, ahora yo voy a restaurar todas las cosas, después de los 1000 años, suéltenlo otra vez, para que cumpla un determinado propósito, ya yucaitera. Ahora sí le vamos a dar con todo. Después, ¿qué más vio Juan en esta visión? Versículo 4. Fíjense lo que vio esto, después de que ya fue apresado el diablo, vi tronos. ¿Qué empieza a ver? Tronos. ¿Se acuerdan que él había prometido Jesús a sus discípulos? Ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Así le había dicho. Acá Juan está viendo tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hay dos causas
por la cual una persona va a ser decapitada o ejecutada. Dos causas. Uno, testimonio de Jesús, por haber hablado que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es mi Salvador, que yo estoy con Él, que yo le sigo a Él. Por haber confiado en su nombre, en su obra, en su trabajo, te van a decapitar. Pero solamente por eso, no. Por haber vivido también lo que Él enseñó. Por eso dice, por causa de su testimonio y por causa de la palabra esa. Hoy en día la gente sí, de Jesús te habla, de Jesús te dice, sí, Jesús, Jesús. Pero la palabra, no, y eso está a segundo plano. Bueno, después se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, de lo capitado por la causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué dice ahí? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron. Ahí se cumple lo que lo que Pedro dice cuando cita el texto de Éxodo, ¿no? Donde Dios nos escogió para hacernos reyes y sacerdotes, para reinar y vivir con Él, unirnos con Él. Así, ahí se cumple. 1000 años. ¿Por qué 1000 años? ¿Qué se hace en ese 1000 años? Se restaura todas las cosas que se había corrompido. Pero los otros, miren lo que dice ahí, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Hasta aquí, hasta el versículo 4, con los 1000 años, es el segundo orden de resurrección. ¿Se acuerdan que había dos orden? Primer orden, Cristo. Segundo orden, los de Cristo. Y hay otro tercer orden, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es antes del milenio, durante que comienza el milenio. La segunda resurrección es después del milenio. Entonces ellos no volvieron a vivir. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué dice ahí? Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así está escrito. Van a estar con Él 1000 años. Y uno diría, eso no es eterno, por más que sea mucho, ¿no? Pero no es eterno. ¿Por qué? Porque el milenio es un tiempo de restauración. ¿Se acuerdan que le preguntaron los discípulos a Jesús antes de que Él ascienda? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Estábamos en el año 4000 y le preguntan si va a restaurar en este tiempo. No, tiene que ser en el año 7000, en el tiempo de reposo. Después que dice, cuando los 1000 años se cumplan, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y acá se puede entender que existiría todavía algunas naciones, y hay algunos diversidad de comentarios. Algunos dicen que estas naciones o estas personas a quien Satanás va a salir a engañar, precisamente son todos los que no habían resucitado, que van a resucitar aquí. Todos. Imagínense cuántas personas serían. Inclusive hablan que literalmente Gog y Magog, que eran dos naciones que estaban en contra de Israel, se van a levantar. Que algunos ahora dicen que son Rusia y China, algo así. Pero acá literalmente está representando a esas dos naciones. Se van a levantar porque van a resucitar. Entonces, ¿por qué Satanás va a tener otra vez seguidores? Porque van a levantarse todos los que murieron rechazando este reino. ¿Y con qué objetivo se van a levantar? De vengarse. Ahora sí nos vamos a vengar. Ahora nuestro Dios nos ha dado otra vez la vida. ¿Ellos qué van a creer? Satanás, ¿qué le va a hacer creer? Yo soy su Dios, yo les devolví la vida. Vamos contra nuestro enemigo, vamos a destruir a esos israelitas, vamos a destruir a esos adoradores del Mesías. Y ellos, sí, vámonos. Y vendrán ahí, en masa. Sabemos que se cumple la tercera resurrección. Y ahí sí, Cristo tiene que poner ya orden en la casa. Y hay más para decir, pero volvamos a Corintios. Porque hoy no es el tema Apocalipsis. Para que podamos entendernos ese tema tan importante que Pablo está mencionando. Bueno, entonces, versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, dice suprimido, todo dominio, toda autoridad y potencia. Quiere decir que
al finalizar el milenio, Él tiene que terminar con todos los que están creando problemas. Bueno, tiene que juzgarle a todos, y nosotros vemos en Apocalipsis que van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Quién? Dice, los que no se hayan inscrito su nombre en el libro de la vida, también va a ser lanzado el Hades, la muerte, y Satanás también va a ser echado ahí. ¿Y qué dice aquí? Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hay un enemigo, y acá habla como un ser. ¿Se dan cuenta que de la muerte habla como un ser? Como si fuera el postrer enemigo, como si fuera alguien en particular. Como si fuera una persona. Pero nosotros vamos a entender que la muerte es como una fuerza, es un espíritu también gobernado, ¿no? Que tiene gobierno. Algunos dirían, la muerte es un ser vivo. No tiene sentido, ¿no? La muerte tiene vida. Es alguien que vive. ¿Cómo la muerte vive? Nosotros conocemos a San la Muerte, ¿no? Un ángel con su hoz. Pero ¿qué es la muerte? Es un espíritu que se activa a través de el pecado. Sí, a través del pecado se activa, funciona. Si no hay pecado, la muerte no funciona. Entonces, ¿qué hace que la muerte tenga poder sobre nosotros? El pecado. Entonces, como en este momento se acabó el pecado, se acabaron pecadores, entonces, ¿para qué está más la muerte? Ya no es más necesario. ¿Cuándo se activó esa fuerza, ese espíritu de muerte? ¿Cuándo se activó? Cuando Adán pecó. Ahí se activó. ¿Por qué nosotros ahí la muerte? Pecado, ¿no? Por el pecado. ¿Por qué no habrá más la muerte? Porque el Mesías quitó de nosotros el pecado. ¿Por qué habría otra vez? ¿Por qué tendría todavía poder la muerte? Porque continúa el pecado. Pero bueno, en ese momento, el último que va a ser lanzado va a ser la muerte, porque ya no va a haber con quién funcionar. Ya no hay más. Todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida ya fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, más ya no es necesario muerte. Así que, no sé qué sea. Yo no puedo decirle la muerte es así, un ángel. Pero acá dice así, que se ha destruido. Dice. Esa fuerza que causaba que el hombre, que su cuerpo se separe de su nefesh, de su alma, ya no va a existir. Ya no va a estar más. Así dice aquí. Ahora, pero el versículo 25 dice, preciso es que Él reine. Yo quiero mostrarle por la escritura que había muchos textos, y hay muchos textos que mencionan que el Mesías tiene que reinar en la tierra, y en Jerusalén, en Israel. Es preciso, porque mucha gente no cree en este reino. No puede aceptar. El cristianismo actual no acepta esto. Algunos sí, a otros no. Entonces vamos a ver textos que no comprueben. Primero vamos a ver la promesa que Dios le hizo al rey David. Segunda de Samuel capítulo 7. Fíjense lo que dice el versículo 10. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Esas son promesas que le está dando Dios a David. Fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, dice, para que habite en su lugar. Desde el día, versículo 11, en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos, asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. ¿Y qué dice ahí? Afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así está diciendo el versículo 3. Ahora vamos a saltear hasta el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La palabra eternamente quiere decir continuado. Continuamente este reino va a estar.
¿Hasta cuándo? Hasta sin límite, sin límite. Conforme a toda esta palabra y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿A quién se le está dando esta promesa? Al rey David. A él se le está dando y tu reino será estable, no tendrá fin. Bueno, Ezequiel 34. Ezequiel 34. Pasaron muchos años. Muchos reyes gobernaron Israel. Finalmente el reino cayó. El reino fracasó. Fueron llevados cautivos. Se acabó. Las 12 tribus de Israel están perdidas por todas partes. Parece que el reino no se cumplió. Entonces Dios empieza a usar a los profetas para darle la siguiente promesa. Recuerden que reino, habíamos visto las pasadas, que evangelio, la palabra evangelio, tenía promesas de una tierra, reino y paz. Eso era evangelio. Entonces acá se acabó todo eso. Se acabó la tierra, se acabó el reino, se acabó la paz porque están viviendo como esclavos. Pero fíjense la promesa que le está dando a su pueblo Israel a través de esta profecía. Ezequiel 34. Ezequiel 34, 21. Desde 23, vamos a leer, perdón. Desde 23. Ezequiel 34, 23. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Está hablando que en el futuro yo voy a levantar un pastor. ¿Quién dijo que era el pastor de las ovejas? Yeshua dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Y acá le está mencionando a David, que él las pastoreará. ¿Qué se le había prometido a David? Que de su linaje, de sus entrañas, saldría quien reinaría para siempre. 24. Yo el Señor les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz. ¿Qué era el evangelio? Paz. Después, y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad. El objetivo de un reino es tener seguridad, ¿o no? Después, y dominarán en los bosques, y daré bendición a ellas y los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo, y después habla más, el árbol del fruto. ¿Para qué necesitamos la bendición? La bendición, ¿dónde se obtiene? Cuando tenemos una tierra, cuando llueve y fructifica y nuestra tierra está verde. Eso era las promesas que Dios había dado a su pueblo. Eso era la buena nueva. Eso es lo que Jesús vino y anunciaba, el evangelio del reino. 37 ahora, 37, Ezequiel 37, 21. 37, 21. Por eso ya había en la escritura que él iba a reinar. Pablo está confirmando, preciso es que él reine. Dice, y les dirás, 37, 21 de Ezequiel, y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será sobre todos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Se dan cuenta que está hablando que van a estar en los montes de Israel? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Y quién va a gobernar sobre ellos? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Entonces tendrán un rey que vendrá, que será David, dice acá. Literalmente dice David. Pero ¿dónde van a reinar? ¿Dónde van a estar? ¿En el reino de los cielos? ¿En las nubes? ¿Volando como palomas? ¿Qué dice el versículo 25? Habitarán, tiempo futuro, en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y la misma promesa que recibe María cuando le aparece el ángel le dice, este recibirá el trono de David su padre y habitarán en la casa de Jacob para siempre. Lucas capítulo 1 del 30 al 33. Así está escrito. Habitarán para siempre. Entonces, la promesa de Ezequiel está recibiendo ahora
María. Quiere decir que esto no se cumplió antes de Jesús. Y que nosotros sepamos, después que vino Jesús, no hemos visto todavía que ellos han reinado ahí para siempre. No le hemos visto todavía a Jesús reinar desde ahí, desde la tierra de Jerusalén, o le hemos visto ya. No, entonces esto está hablando para el milenio, el tiempo en que el Mesías va a reinar, cuando ya estén todas las naciones restauradas, cuando ya haya recogido de entre todas las naciones, de los 4 puntos de la tierra. Es muy importante entender esto, profecía de la Biblia. Volvamos a Corintios. Creo que ya se nos quedó bien claro, ¿no? Por eso Él tiene que reinar. 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante entender, porque aquí la Biblia nos está haciendo entender claramente que hay alguien sobre alguien. No es que es un solo Dios, sino hay alguien poderoso y hay alguien que trabaja para el poderoso. ¿Sí o no? Que está debajo del poderoso. ¿Quién es el poderoso? Yud-Ke-Vav-Hei, ¿no? Está encima. ¿Y quién es el que trabaja para el poderoso? Yeshua. ¿Así está mencionando la Biblia o no? Claramente, pero les voy a leer con mi versión popular para que comprendan mejor. 15:27, ¿no? 15:27 dice, porque Dios ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que Él es quien le sometió todas las cosas. Quiere decir que Jesús tiene el poder sobre todas las cosas, menos sobre ¿quién? Menos sobre Dios. ¿Hay alguna parte que la Torá nos quiere ya enseñar esta cosa? Por algún ejemplo en la Biblia, hay algunos, ustedes que son expertos en Torá, en la ley de Dios, para que vean que todo se relaciona con la Torá. ¿Hay alguna parte? A ver, expertos en Torá, que ya nos quería mostrar esto, que ya nos quería hacer entender este punto. ¿Se acuerdan de alguien que se le dio todo el poder, pero solamente alguien iba a estar encima de él? Después todo... ¿Quién? José. Muy bien. Están atentos. José, ¿qué pasó con José? José recibió la visión del juicio que venía sobre el mundo y Faraón entendió, este hombre tiene el poder de Dios y le dio toda la autoridad sobre su país. ¿Pero qué le dijo? Solamente yo estaré encima de ti. Esto era ya una sombra de lo que el Mesías iba a hacer, porque José va representando al Mesías en toda su vida, si ustedes estudian profundamente. Entonces ya nos está enseñando, ¿no? No quiere decir que Faraón era Dios, ¿no? Muchos dicen, Faraón era Dios y José era Jesús, no. Pero es una sombra, la Torá siempre nos tipifica, ¿no? Nos muestra imágenes, destellos de lo que el Mesías haría. Por eso Jesús dijo, si creyeres a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él, dice. A él habló de mí, dice. Y en la Biblia, en la Torá no va a encontrar Yeshua, su nombre. Él no encontrar, pero encontrar sus representaciones. Entonces está bien claro esto aquí. Existe nuestro Dios Todopoderoso y existe quien trabaja para Él, nuestro Mesías. 28. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Está claro ese versículo o es muy difícil? Después de que Él haya sometido todas las cosas y le haya entregado todo el poder al Padre, Él también se va a someter. Así está escrito. Después de que ya todo esté arreglado, como Dios quiere, porque Él es su trabajador, su obrero. ¿Sí o no?
Él es su representante, el que hace y todas las cosas. Pero al final, ¿qué dice ahí? Él también se va a someter. Esto es muy importante entender para nosotros. Pablo entendió así. Pablo leía la Torá. Versículo 29. De otro modo, y esto es muy importante, a partir del 28 hasta el 28 nosotros estamos viendo que ya está explicando el tiempo final, ¿no? Porque vemos que el problema en versículo 12 era que los corintios, había un grupo de corintios que no creían en la resurrección. Ese era el problema. Y de ahí Pablo se fue allá, se fue aquí, se fue allá, se fue hasta Adán, se fue hasta allá, se fue hasta Apocalipsis. Aunque acá no hay hasta Apocalipsis. Se fue hasta muchas partes. Para al final, en el versículo 29, regresar otra vez a ese problema. Del por qué no creían en la resurrección. Y se fijan que para explicar estas cosas hay que explicar que Él va a reinar, que Él va a someter, que Él va a entregar el reino celestial, toda la nueva Jerusalén que va a descender, todo hay que explicar. 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y quiénes son los que se bautizan por los muertos? Y uno piensa acá que hay una doctrina conocida de la iglesia, una iglesia famosa, que se bautizan por los muertos. ¿Ustedes saben qué significa el bautismo por los muertos según esta doctrina? ¿Saben? ¿O quiere que le explique? Suponiendo que ustedes son miembros de esa organización, de esa iglesia, y ustedes se bautizaron, ¿no? Entonces, esto que está acá ya ocurría en esa época, o sea que no es nada nuevo, esto que se crea ahora. Cuando ustedes se bautizan, ustedes son ya parte del reino de Dios, porque muchas iglesias creen que el bautismo te hace parte del reino de Dios. Pero si vos tenés parientes que murieron antes de conocer esa palabra y antes de ser bautizados, entonces hay una forma de que ellos puedan tener la posibilidad de que allá en el reino se les predique. ¿Entiendes? Así dice esta corriente. Aclaro, esto es la corriente de una denominación. No es que yo estoy enseñando esto. Creo que queda aclarado. Entonces, cuando vos te bautizas, por ejemplo, yo tengo mi pariente, mi abuelo que murió hace 50 años, y yo quiero que se le predique, pero él ahora está fuera del reino porque él no creyó en esta religión. Entonces yo me bautizo por él. Entonces allá como que aparece una ficha, ya en la tierra alguien se bautizó por vos, ya pueden ir a predicarle a tal persona. Entonces en el reino, o sea, en el cielo, ¿no? Esa persona, hay algunos de esta religión que van y le predican, y si acepta allá en el cielo, imagínense que allá ya no acepte más. Él ya entra en la eternidad. Así cree esta denominación. Y por eso se bautizan ellos, por todos sus parientes que han muerto. Entonces, esto ya se practicaba en esa época. En esa época había ya gente que creía, yo me voy a bautizar por mi antepasado, para que ellos tengan la oportunidad de resucitar, y en la resurrección yo le voy a predicar. Así ellos creían. ¿Entienden? ¿No? Ellos creían así. Entonces, lo que Pablo le está diciendo, por más que esta gente parece que no está bien, creen cosas raras, pero a pesar de eso creen que hay resurrecciones. Ellos creen que va a haber resurrección. Y ustedes que creen en el Mesías, que creen en la Torá, que creen que han creído en la salvación, dicen que no hay resurrección. ¿No le da vergüenza? A eso se está refiriendo. Entonces estas personas que dicen que va a haber resurrección, que tiene esta corriente, ¿qué es lo que creen? Ellos creen en la resurrección y ellos no son seguidores del Mesías, son de una secta del judaísmo. ¿Entienden ese punto, no? Por eso Pablo está tocando. Entonces, ¿para qué ellos hacen estas cosas? Hasta ellos creen así. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? También se pregunta, y además, si es que no existe la resurrección, ¿por qué creen que nosotros estamos arriesgando nuestra vida? Estamos yendo a predicar acá y nos están persiguiendo, nos están apedreando. Si vos sabés que lo que está enseñando es mentira, es falso, ¿vas a arriesgar tu vida por eso? Jamás. Vas a perder el tiempo, vas a dedicar horas sabiendo que te pueden apresar. No. Entonces, piensen, hermano, le está diciendo a los corintios, yo no voy a arriesgar mi vida si es que esto no fuera cierto, si no tuviera una esperanza delante de Dios, más que voy a vivir lo que me queda.
Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Dice. Él sentía cada día, yo siento que voy a terminar mi vida, que se acabó ya hoy. Cada día. Nosotros podemos pensar que, no sé, el apóstol Pablo decía, ¿no?, que servir o creer esta palabra es como mañana te puedes morir. Es como que vos estás en un campo de batalla, en plena guerra. Yo nunca estoy en una guerra, pues me imagino, ¿no? Vos estás en una guerra y ¿qué es lo que escuchas todos los días cuando uno está en una guerra? Murieron. Ayer murieron 50, hoy murieron 100. Hoy tenemos que atacar nosotros, hoy puede morir vos, ¿no? Hoy puede caer una bomba sobre tu... Cada momento vos estás peligrando la vida. Si bien Pedro Juan, pues vas a tener esa mentalidad, ¿no? Cualquier momento te pueden acribillar, tomando tereré y todo. Entonces, algo así. Entonces, servir a este evangelio, Pablo decía, es como estar esperando la muerte cualquier momento. Cualquier momento. Pero en nuestro caso, no es así. Al contrario, nosotros vemos que servir a este evangelio nos da una vida diferente. Dios nos está dando todas las cosas. Por eso no podemos nosotros quejarnos. ¿Sí o no? Pablo decía que yo estoy, a pesar de que mi vida está en peligro, pero igual sigo adelante, igual creo. Y nosotros no hay peligro. Nosotros al contrario estamos felices, bien, podemos reunirnos, podemos compartir. No podemos tener ni siquiera una pizca de queja sobre este evangelio, sobre este camino. Versículo 32, ¿no? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, ¿qué hay que hacer? Dice. ¿Qué hay que hacer? Ya yo puedo eso, ya ja, cantínate. Cantinero sirva otro tequila que quita mi herida. Así. Comamos asado todos los días ahí, muy jataran de música ahí, bronco. Eso vamos a hacer. ¿Qué hace la gente? Ahora se imagina usted, ¿por qué la gente vive así? ¿Por qué ellos quieren disfrutar? Hoy es viernes en la noche, por fin viernes. ¿Por qué piensan en yacarú, tú si total llamando tanto hoy? Hay mucha gente que los doctores le dicen, mira señor, usted ya no puede más comer estas cosas. No, Dios mío, te total no tanto hoy. Entonces él quiere disfrutar más todo lo que pueda porque su